y has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, áloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Amén. Como hemos visto, hermanos, hasta aquí hemos contemplado que el rey se casa. El rey es glorioso, majestuoso. Y el versículo 6 habla de su trono, donde él se sienta a gobernar, donde él se sienta a dirigir, donde él se sienta para hacer juicio. Una de las grandes cosas que tenían en la antigüedad, en el caso del pueblo de Israel, era que el rey también hacía justicia. El rey escuchaba las causas difíciles y procuraba con sus consejeros tratarlas y hacer justicia con eso. Por eso vemos que el trono del Señor aquí, de nuestro rey, es un trono donde allí se hace la obra de Dios. Comúnmente, si uno observa las escrituras, va a encontrar que a los jueces se le ponían superlativos. Superlativo era como una expresión de grandeza hacia los jueces. Y comúnmente a los jueces se le podía llamar dioses, no en el sentido de la idolatría, sino en el sentido de ese superlativo, de esa autoridad que ellos tenían delante de Dios para hacer juicio para con los hombres. Y pienso que aquí es un superlativo lo que se usa. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad, cetro de justicia. Obviamente, como decíamos la semana pasada, este es un texto que también hace referencia al Señor Jesucristo. Es una referencia directa, es un texto mesiánico, donde se habla de eternidad. ¿Qué trono en cualquier reino del mundo es eterno? Realmente no hay ningún trono que sea eterno, ningún rey que sea eterno, solamente uno, el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él gobierna sobre todo. Su trono o las características de su trono cumplen las palabras dadas por Dios al rey David, donde se le había prometido un rey, un descendiente de él, que su trono sería eterno. No se refería a Salomón, porque Salomón murió y ahí terminó su trono. No se referían a esos reyes que vendrían después de Salomón. Se refería al Señor Jesucristo, al Hijo de David, como también se le llamó en el Nuevo Testamento. Hijo de David, ten misericordia de mí. De esa manera clamaba la gente cuando iban delante del rey, para que le hicieran misericordia, para que le hiciera justicia contra su enemigo. Aquí hay un abusador, hazme justicia contra mi adversario. Así clamaba la gente cuando iba delante de los tronos de los reyes, porque era un lugar de justicia, de equidad, de hacer juicio. Entonces el trono del Señor, si lo vemos desde el punto de vista mesiánico, ciertamente aquí se cumple que es eterno. El trono del Señor Jesucristo es eterno y para siempre. Es un cetro de justicia y de equidad, donde se cumple a cabalidad toda justicia, donde todos los hombres son aceptados y recibidos y tratados de forma equitativa o igual. Todos reciben el mismo trato, no importa que sea pobre o rico. Aquí no hay dinero debajo de la mesa, soborno, a eso me refiero. Aquí no hay soborno.
el rey no acepta soborno. Él juzga con justicia. Y no importa si tú eres anciano o joven, Él juzga con justicia. Por eso dice el versículo 7, has amado la justicia. El Rey eterno, el Señor Jesucristo, ha amado la justicia y aborrecido toda obra de maldad, toda obra de iniquidad, todo pecado. Y aquí lo interesante, el Rey ha sido colocado por Dios y Él reconoce a Dios como su Dios. Y es interesante ver aquí esto, porque en el plano mesiánico, en el plano en que el Señor Jesucristo vino aquí como Mesías, como el Salvador, Él está bajo la autoridad del Padre. Y en esto lo podemos ver en la economía, en el trabajo que vino Cristo a realizar. Él fue enviado por el Padre y Él vino para ser mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo. Jesucristo vino a ser mediador. Por lo tanto, se le puede decir a Él que Él es el ungido del Señor. El ungido era aquel que se le entregaba un trabajo o una misión o una obra por hacer. Y cuando Dios ungía a alguien, enviaba un profeta con aceite, que este representaba al Espíritu Santo, ese aceite, y ungía a esa persona con aceite en la cabeza. Y le daba la orden, Dios te ha llamado a ti para ser sacerdote, en el caso de Aarón. Salmo 137, Aarón fue ungido con aceite. Pero también se ungían a los reyes. Pero también se ungían a los profetas llamados por el Señor. El punto de ungir era un llamado de Dios. Es que Dios apartaba a esa persona para algo, para una obra especial. El Señor Jesucristo fue apartado por el Padre para una obra especial. Ser el Mesías. Ser el mediador entre Dios y los hombres. Ser el ungido de Dios. Entonces, ciertamente, como el Mesías y como el ungido de Dios, Jesucristo honraba a su Dios. Por tanto, Dios, tu Dios, hablando de aquel que lo había ungido, dice, versículo 7, te ha ungido con óleo, el óleo, el aceite, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. De todos sus compañeros, Cristo fue elegido, el Hijo de Dios fue elegido y ungido con aceite para la obra. Se le dio vestiduras, es decir, que este ungido, Dios le echó aceite, Jesucristo fue elegido por Dios para ser enviado aquí, morir por nuestros pecados, fue ungido con aceite, pero también se le dio una vestidura, versículo 8, perfumada con mirra, con aloe y acacia. Eso era un perfume excelente. Y no estoy ahora muy seguro, pero había una combinación de sustancias, de perfumes que se utilizaban, que solamente se podían mezclar para la adoración a Dios. Y no estoy seguro, pues no lo voy a afirmar ahora, pero lo voy a buscar para darle esa mezcla, que eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Nadie podía hacer esa mezcla en el pueblo de Israel, porque era una mezcla solamente para la adoración en el templo. No se podía, estaba prohibido por la palabra. Pero aquí vemos una mezcla de mirra, una cantidad de mirra, una cantidad de aloe, de acacia. ¿Para qué? Para la vestimenta, para perfumar al ungido del Señor. Recordemos que el ungido del Señor, Jesucristo, es Dios.
y él podía recibir esa unción especial que se utilizaba en el templo, si fuera esa misma mezcla. Dice, desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda, hablando de la adoración que recibía este mediador. Y quiero, amados hermanos, que vean que el ungido de Dios, el Señor Jesucristo, recibía aceite de unción, recibía vestiduras perfumadas, recibía alabanza y adoración, himnos de alabanza a su nombre. Entonces, en todo esto podemos ver, amados hermanos, cómo estaba adornado el Hijo de Dios, con qué majestad, con qué gloria para el servicio de la casa de Dios. Pero si tomamos esto también desde un punto de vista humano, ¿cómo Dios llama a sus siervos a servirle? ¿Cómo Dios elige a hombres para que le adoren y le sirvan? Y usa a hombres para que sean ungidos por Él para su servicio. Y yo creo que en el sentido humano, del versículo 6 al 8, nos habla de la dignidad de todo gobernante. Pienso que si veo este pasaje desde un punto de vista humano, que también tiene su aplicación en nuestro contexto, todo gobernante, amado hermano, ha sido ungido por el Señor, ha sido llamado por Dios a un servicio al Señor. Ningún gobernante puede olvidar eso. No solamente eso, ha sido ungido, ha sido seleccionado por Dios para un servicio muy excelente. También se le ha dado una vestimenta. Esa vestimenta ha sido perfumada con justicia, con verdad, con equidad, con misericordia. Hay un carácter y hay una dignidad que todo gobernante debe mantener por causa del Señor. Pero también por causa del Señor tenemos que interceder por ese gobernante. Y donde yo veo el versículo 8, donde este gobernante recibe también esa copa de oración que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar elevando por nuestros gobernantes delante del trono de Dios. Pablo lo decía, oren por sus gobernantes, clamen por sus gobernantes para que tengamos paz, para que tengamos oportunidad para hacer la obra de Dios en paz. Oren por sus gobernantes. Y pienso que todo gobernante, toda aquella persona que esté en autoridad, alcalde, el alcalde de aquí, de otros lugares, regidores, diputados, presidentes, tienen una dignidad y un llamado por Dios que no es un juego, que debe de ser tenido por esas personas con el mayor respeto y honor, porque Dios les ha llamado a un servicio que no le ha dado a otros, por el cual darán cuenta delante de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer ese llamado, reconocer ese servicio y darle, como dice el apóstol Pablo, honra al que honra merece. Darle honra al que honra merece. Por su vestidura, versículo 8, por su llamado, versículo 7, y porque Dios lo ha llamado, el versículo 6, a sentarse en un trono y deben ejercerlo con equidad y justicia. Ese es su deber, versículo 6, de todo gobernante o autoridad que ha sido llamada, que ha sido colocado por Dios. Oremos por nuestros gobernantes. Es una medida bastante grande y necesita que Dios mismo le capacite para hacerlo con el bien, para hacerlo con la justicia y con la equidad que demanda su posición.
estos versículos nos ayudan a ver cómo la gracia de Dios se derramó sobre Jesucristo y también continúa derramándose sobre su iglesia. Que Dios, hermano, nos dé consolación y fortaleza. Hoy nosotros podemos venir a orar porque Jesucristo está sentado en su trono. Hoy nosotros podemos venir a clamar y venimos con este gozo y esta esperanza. Venimos a orar a un lugar donde Cristo está sentado en su trono y donde Él oye la oración de su pueblo y la responde. Por eso venimos a orar y por eso nos estimulamos cada miércoles a orar. Cada miércoles de este año hemos estado orando porque Jesucristo está sentado en su trono reinando, hermano, ungido, con poder, con autoridad, con su vestidura perfumada de la gracia de Dios. Por eso es que venimos a orar. Y quiero animarlo, cada vez que usted en su casa ore, recuerde quién está sentado en el trono, intercediendo por usted, vestido con una vestidura santa, recibiendo alabanza y adoración. Es Cristo que está sentado en el trono. Cada vez que tú te arrodillas a orar delante del Señor, estás arrodillándote delante del Rey de Reyes. Y Él va a escuchar y va a responder a tu petición. Estos versículos nos ayudan a mirar a Cristo en su trono, tu trono, y lo llama Dios. Oh Dios, es eterno y para siempre. Amén.